Tres. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Promesas Jóvenes. Creo que es el quinto capítulo. No, sexto el capítulo. Todavía no vamos a estrenar el quinto. Y hoy traigo una invitada muy especial que ha estado conmigo en mucho tiempo de mi formación profesional. Una invitadaza, Nancy. ¿Cómo estás, Nancy? Hola, mucho gusto a todos los que nos están viendo el día de hoy. Te agradezco un montón la invitación. Estoy súper feliz de estar aquí contigo después de también mucho tiempo en el cual creo que tú y yo tampoco habíamos platicado. Sí, Entonces, bastante. pues súper feliz de estar aquí y Como muchas siete gracias. meses, llevando la cuenta más o menos desde que estuve la última Aproximadamente. vez en México. Sí, aproximadamente después de estar acostumbrados a vernos todos los días. Todos los días, sí. Y, Está interesante. y para mí es muy importante tenerte aquí porque siempre has sido como una persona muy significativa en mi tema profesional, porque eres alguien que hace muy bien las cosas, bueno, dentro de mi percepción, ¿no? No sé tú Muchas cómo te veas a gracias. ti mismo, pero yo veo que eres alguien que hace muy bien las cosas, ¿no? Muchas gracias. Am, no, alguien que realmente se exige bastante, que es muy perseverante y realmente eres para mí un modelo así en el ámbito clínico. Muchas gracias. Es que se siente muy bonito todo lo que me estás diciendo. Parecía que es algo muy no, pero no, realmente sí, también en la escuela eres alguien que decía, o sea, yo estaba en tu equipo, ¿sabes? Y, y de, y, mm, y tus habilidades de organización y así era como de, o sea, qué padre que Nancy tenga tal nivel de organización, es ahora algo que lo aplico porque justamente lo he aprendido de ti a través del tiempo y es algo que al inicio, que cuando empecé a trabajar contigo, no tenía, cero, cero. Entonces es algo que he aprendido a lo largo del tiempo. Y justamente me gustaría preguntarte, ¿qué tal? ¿Cómo te está yendo actualmente en el trabajo? Que sé que estás en varios lugares a la vez. Sí, ¿tú crees? Tengo la fortuna de andar en varios lugares a la vez. Pero antes de eso, muchas gracias por todo lo que me dijiste. Me siento muy bonito. Sin lugar a dudas, creo que la etapa de la universidad es de las etapas más bonitas que podemos vivir, Sí, sinceramente. Por lo menos para mí lo fue, ¿no? En cuanto a todo, la generación, todo lo que se hizo, creo que fue súper, súper bonito. súper padre. Súper padre, sin Sí, lugar a dudas, ¿no? Actualmente, pues mira, eh, justamente creo que se liga mucho con esto que estábamos comentando, ¿no? Cómo es que de la universidad estás en un ambiente un tanto estable, ¿no? Un tanto, sí, con exigencias, sí, con las tareas, sí, con proyectos, sí, con que te vas a hacer miles de cosas, pero con un ambiente con rutina, con estabilidad, ¿no? Todavía en algunos semestres, a lo mejor ya después empiezas a trabajar y todo, ¿no? Pero al inicio, pues más como solamente con la escuela y dependiendo completamente de papás todavía, ¿no? En algunos casos, pues es completamente diferente, ¿no? Pero cómo es que sales de esa estabilidad y vas y te claro. avientas a la vida, ¿no? De adulto y empiezas a ver qué es lo que realmente es la vida laboral. Entonces, pues empieza como todo un camino bien interesante, Sí. ¿no? Ah, pues actualmente estoy trabajando en el Instituto de Nutrición Ujú. en Salvador Subirán en un departamento que le llamamos Reacción Hospitalaria para Desastres. Y pues como te imaginarás y como el nombre te podrá resonar, pues pandemia fue, fue el Claro. escenario como pues, que tenía, ¿no? De en cuanto a la parte de desastres. Entonces por ahí ando, por otra parte ya más como privada, pues ando como psicoterapeuta, entonces ya ando con mis pacientes, con todo esto. Y en la otra parte de docencia todavía no empiezo, pero empiezo en agosto como tutora de prepatec, ¿no? Que era también algo que andaba ahí búsquele y pues hasta que se hizo, ¿no? No, qué increíble. Y, y es que justamente, como dices, o sea, es únicamente buscándole y buscándole una vez que sales de la universidad. Hace unas horas yo estaba justamente platicando con los chicos, con los deportistas que llevo, Uh -huh. y hablábamos
para mí es muy importante y para el entrenador también que tenga muy presente, o sea, cuál es la vida después del instituto, ¿no? En este caso, acá se le llama instituto, allá en México universidad, porque sí que es algo que no, si bien sí se llega a tocar el tema, pero no te imaginas la magnitud que va a tener en tu vida el salir de esta burbuja, ¿no? Y una chica decía, es que nos lo repiten constantemente, o sea, cuando estamos con mis amigos, lo hablo, cuando llego acá, lo hablo. Entonces yo en ese momento no supe como qué contestarle y ya después, pues yo en mi mundo, ya saliendo de la charla, estuve pensando y es que es algo que creo que es importante que nos lo estén mencionando porque, como lo decía, no conocemos el impacto y la gran diferencia que vivimos en esta burbuja de universidad. Ahora sí, toma tus cosas y sal al mundo laboral. Sí, claro. ¿Tú cómo has afrontado esta situación? Con tropezones. Yo creo que como todos en esta vida, cuando sales de la universidad, con tropezones, algunos con tropezones más grandes que otros, ¿no? Pero sí, creo que ahí radica un tema importante, ¿no? Lo que mencionas. Muchas veces, cómo es que incluso en la parte social, cómo te venden la vida de adulto, ¿no? Como pareciera que es. Y de repente sales y pues te das cuenta que no solamente es eso, ¿no? Digo, obviamente ya tenías como, esperemos, ¿no? Una idea de que venían muchas responsabilidades al mismo Sí, tiempo, exacto. pero el ya empezarlas a afrontar, pues obviamente es diferente. Digo, no, no es lo mismo que te las estén contando a que pues salgas a vivirlas. Digo, esto hablando como en un ambiente y un panorama como bastante protegido, ¿no? Socialmente, como en el que creo que tú y yo nos pudimos desarrollar, ¿no? Todavía Ah, si ves como a otros estratos económicos, pues dices, bueno, en eso nos llevan sí, muchas veces mucha ventaja, la verdad, claro. porque salieron a esto muchísimo antes que nosotros. Entonces, regresando a tu pregunta, perdóname que me No, no desvíe te tanto. preocupes. Em, Creo que fue con mucha incertidumbre, ¿no? Fue con mucha esta sensación de más o menos sabía para dónde me quiero ir, pero realmente sé qué es lo que quiero de la vida o realmente esto que estaba pensando que quería hacer me llena. Entonces, es como con muchas preguntas. Creo que desde ahí empieza, y te lo puedo decir como desde mi perspectiva, ¿no? Creo que desde ahí empieza um, un buen inicio del camino, ¿no? El realmente estarte preguntando si es para allá, ¿no? Muchas veces no vas a saber lo que quieres, pero probablemente sepas qué es lo que no quieres. Y Exacto. muchas veces el tener esas pistas, por lo menos, ya dices, ok, bueno, por lo menos sé que por aquí, pues no me voy a ir, ¿no? Sé que no es esto lo que quiero. En mi caso, pues me di cuenta que no quería selección y reclutamiento en RH, ¿no? Probablemente me di cuenta que me gustaba la academia, me di cuenta que me gustaba más la parte pues más la parte de salud. Y creo que es solamente a través de la propia vivencia de la experiencia, ¿no? Exacto. Sí, que también es un tema que hablaba hace poco en una charla que es justamente el experimentar, no solamente te brinda esos conocimientos de qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres, sino que además te brinda un repertorio de habilidades que puedes aplicar ya en tu ejercicio profesional. Por ejemplo, yo igual cuando estaba en la carrera y me iba a bailar salsa y bachata y hace poco me pidieron acá en la federación que diera una clase de baile de salsa. Entonces fue como de, ok, lo sé hacer, no lo sé hacer. Y nunca pensé que me iba a funcionar más allá del tema social, este tipo de experiencias. Sí, claro. Y entonces, o sea, ¿tú cómo ha sido tu proceso de experimentación? Que dijiste que has tenido bastantes tropezones. Creo que de los primeros en la parte laboral fue que me tocó estar en una parte de atención al cliente. Sí, Y al estar en ese momento y en esa parte de la empresa,
en donde muchas veces me sentía un tanto impotente, ¿no? Porque obviamente tienes que regir bajo ciertas normas, bajo ciertas reglas, porque pues es lo lógico. Para mí en mi experiencia fue mucho sentido de impotencia, ¿no? De realmente yo quiero poder hacer un poco más, ¿no? Eh, por las personas, ¿no? Que simplemente darles un protocolo, ¿sabes? Sí. Y pues cuando empieza a suceder eso, pues sinceramente sí es bastante complicado, ¿no? Porque pareciera que entonces en la vida adulta también tendrías que decidirte, y más, obviamente, yo creo como tú lo sabes, ¿no? Dentro de la salud mental, que tampoco estamos tan bien posicionados todavía, ha habido un avance muy bueno dentro de la salud mental, pero todavía no es tan importante, tan relevante como creo que puede llegarlo a ser. Pero en ese momento parece que tienes que tomar una decisión entre si quieres ser económicamente estable o quieres hacer lo que tú quieres hacer, ¿no? Sí, Entonces, principalmente en salud mental, ¿no? claro. Entonces creo que esa fue de las más grandes, porque aparte esa decisión me agarró en pleno momento de independencia, ¿no? En donde ya estaba saliendo de casa de mis papás, ya estaba intentando pues tener mis propias cosas, ¿no? Pues pagar las cosas que tienes que pagar y todo esto. Las deudas. Las deudas, las miles de deudas que pesan, ¿no? Y, y pues sí es una decisión difícil, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente que ya estaba súper desesperada, de verdad, llevaba una hora trabajando sin mentirte y era como, ya no aguanto, o sea, ya Sí. no puedo. Y me En ese faltaba, pues, momento de atención al cliente, ¿no? exactamente, Ya. ¿no? En la parte de atención al cliente y la verdad es que, y fíjate, bueno, tú me conoces un Sí. poquito más, ¿no? Entonces, pues como lo sabrás a mí, casi como lo dicen, no me gusta dar pasos sin guarache, ¿no? Entonces, imagínate a qué grado, creo que desesperación en ese momento estaba, que renuncié sin tener trabajo, en plena independencia, Claro. ¿sabes? Y fue como de, no, o sea, no puedo, ya no quiero, no me importa, y aparte en plena pandemia, ¿no? Sí. Dije, no, bye, ¿no? Y creo que ese fue como uno de los más, de los, de las partes en cuanto al desarrollo profesional, ¿no? Como más importante. Después de esos vinieron otros trancazos también muy grandes, ¿no? Principalmente eh, con a veces sensaciones de impotencia, ¿no? Que Claro. creo que se dan a lo largo de la vida. Entonces, creo que ese fue uno de los principales. Digo, después afortunadamente encontré trabajo, En el ¿no? hospital, No ¿no? Me dudé. iba. Sí, Ya. exactamente. Y ahí es en donde ya entré en el hospital. Hay cosas creo que muy padres que se hacen ahí, toda la parte de capacitación se me hace increíble, la Claro. parte de atención dentro de salud mental a personal médico, a personal de enfermería, a camilleros, ¿no? A personas de intendencia, a todo el personal, ¿no? Del hospital, al administrativo también, que muchas veces tampoco se les da mucha visión, ¿sabes? Y Exacto. que siguen siendo personas súper importantes dentro de toda esta pandemia. Sí. Y aquí, o sea, justamente lo hablábamos antes de entrar como al podcast en sí, de que yo también apliqué para esa vacante, pero yo sí no fui tan valiente en ese sentido porque era, pues, el hospital, recuerdo que estaba recibiendo pacientes con COVID, ¿no? Sí, sí, en esa etapa justamente estábamos en la, en la parte de que se hizo la conversión a solamente hospital COVID, o sea, solamente se recibía COVID, ¿no? Claro. Y recuerdo que entré y el hospital vacío, o sea, cosa que a mí me impresiona, o sea, ver un hospital vacío. Y, y decía que no fui tan valiente porque, pues bueno, o sea, yo en ese momento no me sentía como emocionalmente estable como ahora sé que se maneja la pandemia en el entorno hospitalario, porque bueno, mis padres son personas de riesgo y dije, ¿sabes qué? Creo que si me independizara, vale, porque yo sé que aún no soy joven, hago deporte y la puedo sobrellevar, pero contagiar a mis padres sí que me da un poco más de miedo. Ahí, ¿tú cómo manejaste este sentimiento de, no sé si has estado en contacto con COVID o te has llegado a enfermar? Mira, la verdad es que no.
no me he infectado, sí me he hecho varias pruebas como para ver cómo voy con eso, Sí, pero pues no, la verdad es que no nos hemos infectado y justo como tú lo mencionas, lo que pasa es que al inicio de la pandemia no se sabían tantas cosas, ¿no? Que ahora sabemos, ¿no? Ahora estamos como, antes era como de, no, y te pones los gogles y la careta y el cubrebocas y aparte, yo me acuerdo que cuando iba era sin aretitos, con el cabello completamente recogido porque no se me vaya casi casi a pegar el bicho, ¿sabes? sí, Eh, o como íbamos incluso a los supermercados, de cómo es que la gente iba con guantes, con doble guantes y todo sí, eso, y sabemos que no sirve, ¿no? Actualmente, pues ya sabemos que muchas veces la infección se daba al momento de retirarse todo eso, ¿no? claro. Porque al momento de retirarte todo esto no estaba siendo cuidadoso y entre más lo... Y eso sucede en muchas cosas de la vida, no solamente en este caso de protección contra la pandemia, ¿no? A veces entre más compliques y más compliques y más compliques, más dificultades te vas a encontrar. Entonces, ahora, digo, sabemos que lo mejor que se puede hacer y lo que se debe, más que lo mejor Ujú. y lo que se debe de hacer, es el cubrebocas, ¿no? Sí, Todo el tiempo, mantener el cubrebocas, un cubrebocas que te selle y un cubrebocas que sirva. No, la desinfección, es importante, ¿no? Pero es más importante lavarte las manos, toda esta parte. Ya sabemos que la posibilidad por contacto por superficies, pues no es tan relevante como en un inicio lo creíamos, ¿no? Que claro. desinféctate todo, échate el Lysol y casi, no sé si alcanzaste a ver estos túneles en donde pasaba la Sí, gente y se sí, sí, desinfectaba. Es como una salud, sí, ¿no? Y estas cosas que todavía estamos aprendiendo, ¿no? Porque claro. pues va llegando poco a poco pues toda esta información. Y creo que pues justo esa fue como la primera parte de por qué teníamos tanto temor al inicio, porque de verdad no sabíamos nada, ¿no? Claro. Sospechábamos que podía llegar a ser fuerte, ¿no? Sospechábamos que pues a ver a quién infecta, no sabemos cómo se mueve, poco a poco se fue sabiendo más. Sinceramente, o sea, te voy a ser bien honesta, Sí, es que creo que ni siquiera pensé tanto en el miedo de infectarme, ¿sabes? Yo estaba muy contenta, me emocionaba más la idea de poder entrar claro. a nutrición, ¿sabes? Es como, no, es nutrición, ¿no? Sí, Me ponía muchísimo más contenta el poder entrar ahí, el poder estar con personal médico, el poder estar con personal de enfermería. Me emocionaba mucho más esa idea. Claro que hubo comentarios, ¿no? Por ejemplo, de personas que era como, de, no vayas, te vas a infectar, que no sé qué, que no sé cuánto. claro. Y yo, pero pues si me protejo, a lo mejor no me infecto, ¿no? Y, por ejemplo, mi madrina, que es enfermera, ella me dijo, Man, es una buena vacante, es una buena oportunidad, es en nutrición, Única. y Ajá. aparte de eso, la mayoría de la población nos vamos a infectar. Entonces, entre eso no, probablemente te infectes. Y yo dije, sí, Sí, de no, todas formas, es altamente probable que me infecte, ¿no? Por propia estadística, claro. no me voy a perder por una vacante por esto, ¿no? Y por algo que quiero hacer. Sí. Y hay algo que mencionas, es de que, por ejemplo, o sea, si bien todos nos vamos a infectar y es muy importante seguir las medidas sanitarias, yo que estoy como en esta otra parte del mundo veo que también muchas veces la gente no las respeta. Si bien sí hay todo el tiempo la gente usa mascarilla, las personas siguen saliendo, pero no sabes la impotencia que siento al, al decir que no es justo, porque si bien mi área, que es deporte, depende muchísimo de cómo se maneje la pandemia, porque o avientan todas las competiciones para atrás y por lo tanto no hay ingresos al deporte, y si no hay ingresos, pues hay despedida del personal, ¿no? Y ahora Claro. que recientemente han quitado el toque de queda, que es a las 11 de la noche aquí era, pareciera que fue el final del virus aquí en España, en Madrid. Entonces veo gente, lastimosamente de México, saliendo a fiestas, obviamente sin sana distancia, sin cubrebocas, y, y es como de maldición, ¿sabes? Maldición. O sea, ¿tú ahí cómo llevas ese tema?
con tus compañeros, contigo mismo, o sea, cuando la gente no sale por necesidad, sino sale si bien, o sea, podemos salir por diversión, cuando ya hay como un exceso. Es un tema tan interesante, ¿no? Lo que estás diciendo, porque, ay, Sí, eh, sí, creo que sí, creo que si regresamos a la parte del ser humano, ¿no? Y regresamos que el ser humano es un ser social por naturaleza, creo claro, que se entiende esta necesidad de convivir. Creo que ve lo que también, qué es lo que sucedió en el momento en el que muchas personas que sí obedecieron completamente la cuarentena empezaron a tener niveles de ansiedad muy altos, claro. muy, muy altos, que de verdad los ataques de ansiedad que estaban teniendo eran incontrolables, ¿no? Casi, casi, ¿no? Entonces, se dispara también toda una patología dentro pues de salud mental también muy importante. Los casos de depresión se dispararon, ¿no? Entonces, creo que sí existe una necesidad, no una necesidad, pongámosle esa palabra, ¿no? Pero Sí. de poder salir y convivir, pero sí creo que a veces lo llevamos a un extremo en donde creemos que la pandemia no está, que la pandemia no existe. Y podemos como volver a tomar como este refrán, ¿no? Como de cuando veas a tu vecino una cosa así de poner su barba a cortar, pon la tuya a remojar, ¿no? Una cosa así. Porque ¿qué No, es lo no, que sí, está ese... pasando? Ah, ¿no? No. Ya te sabes uno nuevo. Ok. Pero, ¿qué es lo que está pasando en India? Sí, ¿No? Toda la parte de cómo es que estamos pues haciendo esta nueva variante de COVID y claro. cómo está afectando es impresionante. Y toda la tercera ola, que nosotros ahí, con temor a equivocarme, ¿no? Pero pues no creo que estemos alejados, más bien, no que alejados, no creo que estemos exentos, por lo menos en México, de una tercera ola. Claro. Eh, Creo que sí en estas eh, personas, que la intención no es una crítica ni un intento de juzgarlo, ¿no? Porque yo no sé qué esté pasando, pero creo que sí hay mucha falta de sentido de comunidad. Nos regimos Ujú. muchas veces, ¿no? Por la parte individual de, es que necesito, y a lo mejor voy a hablar desde mi perspectiva, a lo mejor Dale, un dale. tanto individual, ¿no? Pero es Sí, como de, no te puedes esperar un ratito para irte a un antro o sí, a un antro clandestino, en serio, no, no se puede. sí, Y entonces hablamos ya de una necesidad individual en donde mis propias necesidades van a ser más valiosas que las de los otros, ¿no? Porque no estoy saliendo ya con mis precauciones, no estoy intentando mantenerme al aire libre, ¿no? Con un cubrebocas, ¿no? Con reunirme con tanta gente, si veo que hay gente me voy, o sea, no hay necesidad de que me exacto. quede ahí, ¿no? Se deja todo eso de lado por una sensación de individualidad. Y aparte de eso, creo que también no podemos dejar de lado esta necesidad de este hedonismo, ¿no? Claro. De necesito este placer inmediato, porque esto va a traer un placer en este momento que lo necesito, lo quiero, y cómo no me voy a salir a irme a tomar, ¿no? Porque Claro. pues es como lo que más se ve, ¿no? ¿Cómo no voy a irme a tomar? ¿Cómo no me voy a ir a quitar mi cubrebocas e irme a bailar? Y yo, pues sí es posible, ¿no? Sí se Claro. puede. Pero de nuevo creo que tiene que ver con un sentido, a mí me parece muy de esta época, ¿no? También de sentido de comunidad. Y lo vemos casi, casi en extremos, ¿no? Y es súper curioso todo esto. Cómo es que hay una sensación de comunidad y colectividad en todo lo que está Ujú. pasando, incluso en Colombia, ¿no? Y Sí, cómo hay una no sé si ausencia o sobresale más esta parte de individualidad con todas estas, pues digamos, a veces fiestas clandestinas incluso que se dan, ¿no? claro. Entonces, creo que es un tema muy complicado.
Sí, ¿no? bastante. Sin lugar a dudas, porque deja como mucho de saber qué es lo que está pasando también por detrás. Creo que sí nos hace falta sentido de comunidad y sentido de que el hedonismo no lo es todo, y intentar tener como pues los mayores cuidados, ¿no? Porque Claro. se entiende esta necesidad de querer socializar, pero creo que eso no llevaría como al otro extremo, ¿no? Claro. Aquí me gustaría responderte siguiendo tu línea en dos sentidos. Por ejemplo, mi padre me comentó, es que Raúl, esas personas, tú te das cuenta, no tienen valores. Y yo dije, ¿a qué se refiere cuando menciona que no tiene valores? ¿No? Y me puse a pensar y creo que va muy relacionado con lo que dices. O sea, los valores se aplican cuando estás en conexión con la otra persona y no solamente lo ves en un sentido individual de que soy respetuoso o soy solidario. Solidario, empático, pero ¿hacia quién? Entonces, dije, bueno, o sea, tal vez es como un poco de sentido crítico, de reflexión, de no hacer como este pensamiento tan inmediato como lo decías en el hedonismo. Y, y pasaba a otra línea completamente diferente. Últimamente me ha estado interesando mucho el psicoanálisis y, y leí hace poco el libro de Malestar en la cultura de Freud, que, bueno, en su momento que lo hizo, creo que era 1900 y algo, creo que había guerra en su momento, y él decía que el hombre satisface sus aspiraciones o sus deseos eludiendo a las leyes y a los derechos, ¿no? Y siendo que en esas leyes y derechos que fueron construidos a base para la comunidad, se ve claramente reflejado. Y sí que se ve muy palpable cuando la cultura, que bueno, Freud mencionaba que la cultura es este como ente que te impone esas leyes, estos derechos, que si no las sigues, bien hay como un traspaso en el otro y por lo tanto pues hay violencia, hay violaciones, como, ¿cómo decirlo? Cuando le generamos un mal a otra persona, ¿no? Más allá de una simple discusión, sino ya hay como hay una intención muy negativa. Puede ser un maltrato físico, etcétera, como estos ejemplos como muy, muy exaltados, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, yo realmente veo que estamos como regresando a un momento en donde estamos negando completamente la ciencia, nos vemos como muy individualistas y ya no tenemos como ese sentido de colectividad y por lo tanto, pues aspiramos a nos quitamos como todas las presiones en las fiestas clandestinas, como bien lo decías. No todos, claramente, solamente estamos hablando como de esas personas que rayan los extremos en el sentido de la pandemia, ¿no? Ujú. ¿Tú qué piensas? Creo que es que me quedé un poquito, digo, escuché todo lo que me dijiste, ¿no? Pero me quedé un tanto pensando en toda esta parte de valores. Creo que em, creo que pensarlo hacia una parte de son personas que no tienen valores, creo que sería también rayar en esta parte de eh, vulnerar esa propia individualidad que Claro, esta persona tiene y este propio valor que esta persona tiene. Y aparte de eso, creo que, creo que en el momento, algo bien chistoso de los valores, ¿no? Es que un valor pareciera que lo que tenemos que hacer es cumplirlo al pie de la letra. Y si lo exacto. cumplo al pie de la letra, entonces es como es valioso. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el ser humano intenta regirse hacia o bueno, se intenta mantener todo el tiempo hacia un concepto rígido? Pierde, Claro, pierde la propia orientación, cae en frustración porque es un ideal y una intención de perfección que no se va a alcanzar. Entonces,
la cosa más maravillosa de los valores en cuanto a las personas, que cada quien va a tener diferentes valores y diferente prioridad de valores, ¿no? Que para mí, a lo mejor uno de esos valores, y quitándonos de esto de amor, amistad, solidaridad, bla, 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 honestidad, bla, bla, Sí, bla, los valores con los cuales tú te manejes, a lo mejor yo te podría decir, para mí es muy importante la comunidad, ¿no? Y podría ser uno de los principales con los cuales yo quisiera empezarme a regir, ¿no? Pero es un camino también, y no siempre voy a estar orientada hacia la comunidad, ¿no? Y creo que en eso reside la flexibilidad que también te ofrecen esos valores, claro, sin ser incongruente con ellos. Porque si entonces yo en algunos espacios muy específicos soy solidaria, pero en algunos otros no lo soy, bueno, entonces a lo mejor estoy cayendo en una incongruencia. Y cuando caigo en una incongruencia, también podemos llamarle esta parte de disonancia, ¿no? Esta parte de ambivalencia. Entonces, en donde caemos en una posible crisis, en una posible claro. angustia, ¿no? Entonces, um, creo que sería muy aventado de nuestra parte Ujú, hablar de que les faltan valores a otras personas. claro, Creo que podría ser que sus prioridades están diferentes. Eh, Esto no los excusa, porque muchas veces lo pensamos como de, ay, como ya lo vi de esa manera, desde su punto de vista, implica que ya lo que hizo está bien y no importa. No, 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 no. Es aprender a verlo desde esa forma, no con la intención de excusarlo, pero con la intención de entenderlo. Y ese es un punto bien importante, ¿no? Porque hay las personas que se saltan ese paso de comprender lo que está sucediendo claro. y se van directamente hacia el acto, hacia la persona, y se juzga directamente a la persona. Y cuando sucede eso, pasa todo lo que mencionas, ¿no? Exacto. Violencia, agresiones, acoso, todo ese Todo lo que es. sentido. Ujú. Cuando perdemos ese paso tan importante que a veces, porque no estamos, quisiera decir entrenados, ¿no? Pero no hemos practicado el Practicados. detenernos Ajá. en ese paso, entonces es cuando perdemos y nos vamos directo. Y cuando nos vamos directo, si no nos detenemos a pensar qué es lo que está pasando del otro lado, es cuando entonces yo caigo solamente a través de mi propia visión y mi propia perspectiva y pierdo y entonces caigo en una agresión hacia el otro, ¿no? Claro. Entonces, que probablemente también puede ser algo que esté pasando con ellos, ¿no? Entonces, con esas personas que están ahorita muy acostumbrados a salir. Sí, a mí lo que me sé es de que me gusta como desglosar como estos mensajes que a veces son como positivos, no sé cómo llamarlos. O sea, por ejemplo, cuando te dicen, sé feliz, ¿no? Pero bueno, o sea, ¿qué significa la felicidad? ¿Por qué me dicen que tengo que ser feliz, ¿no? ¿A qué se refieren, ¿no? O sea, como todo este rollo y lo voy desglosando en algo que a mí me haga sentido, no raya a la otra persona, es decir, que no la ponga en una posición de juzgar, sino más bien sus acciones, ¿no? Y en este mismo sentido, am, totalmente de acuerdo con lo que tú dices. O sea, como ya no hay como una reflexión de los actos, tendemos a juzgar de inmediato. Hay un comercial aquí muy interesante en España, que es de una sopa como una Maruchan, que se llama, Ujú. creo que se llama yakisoba. Y le dicen, si tú eres de la generación ya que quieres todo inmediato, el yakisoba es para ti. Y es como de, wow, o sea, a mí se me hace muy real o hiperreal que hasta los comerciales, el mismo marketing ya se apropia de los malestares justamente actuales de la sociedad, ¿no? Entonces, eso. Ah, Sí, claro. perdón que te interrumpa, se me pasó esta parte. Y como tú decías, o sea, somos totalmente incongruentes a veces con las cosas que pensamos en estos ideales y cuando ya los ponemos a la práctica. Al final, la teoría y la práctica es algo totalmente diferente, ¿no? Y creo que lo vemos muy reflejado también en psicología. Lo que lees es muy diferente al caso que se te va a presentar. Claro. Y fíjate que en de todo lo que comentas, ¿no? La parte de la incongruencia. Y que la incongruencia es normal y Ujú. es completamente natural, ¿no? Exacto. El punto de ahí es
como todo en esta vida, ¿no? Buscar un equilibrio en ella, ¿no? De soy flexible con mis valores, no con la intención de, a lo que me refiero con flexibilidad es no caer en este cuadro estricto que solamente me va a dañar a mí, ¿no? Entonces, la incongruencia es parte del ser humano. O sea, lo traemos ahí, ¿no? Porque si no seríamos Existe. máquinas. Exactamente, ¿no? Podríamos justo decirlo como en esa conclusión, ¿no? Entonces, la congruencia está, la congruencia existe. El punto ahí es entender cómo, cuál es el objetivo que tú tienes de vida y cuál es la incongruencia, pongámoslo así, en qué desviaciones estándar de esa incongruencia me puedo mover, ¿no? No, ¿de dónde puedo ahí moverme y dónde no me voy a salir de esa propia incongruencia? ¿O qué Claro. hago para poderlo mantener lo menos incongruente posible, ¿no? En cuanto a lo que mencionas de la parte de felicidad, creo que muchas veces se ha utilizado esta parte de la psicología positiva o el positivismo como un positivismo, pues vaya, como se dice Tóxico. mucho, ¿no? Ese positivismo tóxico, Sí. ¿no? En donde es como de, no importa, o sea, no importa que la vida te esté dando con todo y que no importa, o sea, tú sé feliz, tienes que Claro. ser feliz y ve lo bueno de esta vida. Y dices, no, No tiene porque... nada bueno. Mira, sí, claramente, tiene muchas cosas buenas. estará Es como, una broma. claro, ¿no? Ayuda, esto no es un meme. Exactamente, exactamente, ¿no? Porque justamente esa es la parte, ¿no? De no, si caigo solamente en el me interesan estas emociones que son satisfactorias para mí, entonces caigo en una propia evitación, esto que a veces llamamos, ¿no? Dentro de la parte de psicología un poco más clínica, esta habitación experiencial de mi propia emoción. Estas emociones que no son tan satisfactorias o que son como tal insatisfactorias, pero que vienen aquí a contarme algo, ¿no? Exacto. A contarme algo que yo necesito saber, una alerta. Y en el momento en el que no las estoy escuchando y solamente me estoy Quedando yendo ahí. hacia este positivismo como de no, felicidad, 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 también es como si me estuviera erosionando, ¿no? Claro. Como si me estuviera rasque y rasque, y mi cuerpo ya me está diciendo, me está quemando, y yo, porque siento satisfacción de rascarme, me rasco, me rasco, me rasco, me rasco, me rasco, me rasco, Claro. no oigo esa señal y me erosiono, ¿no? Entonces, claro que la psicología positiva está ahí y tiene un papel bien importante también dentro de la psicología clínica y que sí tenemos que tomarlas en cuenta porque muchas veces la parte de perspectiva de cómo estamos viendo las cosas afecta, pero a veces también las cosas que se viven son muy reales, con emociones Claro. muy reales, que también tenemos que escuchar. Entonces, de nuevo, es lo maravilloso del equilibrio, ¿no? Y creo que volvemos a la parte de que hace pues años, ¿no? Decía el maravilloso Aristóteles, ¿no? La virtud, y Ahí habremos de está. guiarnos hacia la virtud, hacia el equilibrio y hacia esa intención de mantenernos en el medio y no en los extremos, ¿no? Y es yo creo que de lo mejor que podemos hacer. Habrá momentos en donde nos desviamos un Claro. poco, pues sí, Pero es normal. ¿no? Es parte de la vida. Exactamente, exactamente. Y es parte de lo que nos hace humanos. Entonces, creo que en eso residiría como muchas cosas, ¿no? Buscar siempre el equilibrio y no siempre el todo para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, lo que necesito y lo que me llena, porque entonces también estamos hablando de un posible vacío, Sí. ¿no? Hay un vacío tan grande dentro de ti que estás buscando cómo llenarlo con todo lo que está hacia afuera. Y como es como aguas, porque pues, no te va a llenar. Claro. Y, y entrando como en otro tema que hablabas, como igual de la psicología positiva, ¿tú por qué crees que la figura de la psicología es como tan imponente? En el sentido de que tú dices, voy al psicólogo, ¿no? Y, Ujú. oye, ¿qué tienes? ¿Estás mal? ¿Tienes algo? O sea, como que impone que estás teniendo algo negativo ya en tu vida per se, ¿no?
Creo que pues y creo que todavía más que los psicólogos, ¿no? Bueno, las personas que conocen un poco más esta diferencia, y si no, pues yo creo que habrá que mencionarla, ¿no? La diferencia entre un psicoterapeuta y un psiquiatra, por lo menos en México, Bueno, ¿no? Dentro en este de caso en psicoterapia. Psicoterapia. exactamente, ¿no? En la parte de psicoterapia, ¿no? Que son psicólogos ya con una formación clínica, con una formación de maestría, que ya pueden dar terapia, ¿no? Los psicólogos que salen como licenciados no pueden dar terapia. Bien importante, Muy importante. ¿no? Qué bueno que dijiste eso. Y, y los psiquiatras, entonces, son muy importantes, ¿no? También toda la parte de poder recetar medicamentos. Un psicoterapeuta no te puede quitar medicamentos y no te puede dar medicamentos, por lo menos no en México, ¿no? Me parece que hay algunos otros países donde sí llevan como una formación, un psicólogo puede dar, pero llevan otra formación, ¿no? Pero en México no, y solamente están los psiquiatras los que pueden hacer esta parte. Entonces, todavía, ¿no? Las personas que comprenden o ya tenían este conocimiento, todavía se vuelve más grave cuando dices, no, y no voy a ir con el psicoterapeuta, voy a ir con el psiquiatra, ¿no? Que a Sí. veces casi amenazan a las personas como, y si no te compones con el psicólogo, te vas con el psiquiatra, y es como, pues no es Sí. castigo, no es castigo y no es que uno esté Sí, peor que el sí. otro, Pues, ¿no? ¿qué tienes? ¿Estás loco aquí? Es como Sí, de... ¿por qué te pasó? Es como de, "Dude, tengo una enfermedad o tengo algo y es bastante normal. Todos llegamos a tener algo en cierta medida, ¿no? Sí, y creo que en eso residen muchas cosas, ¿sabes? Es que yo creo que viene desde una serie de cosas atrás, Ujú. ¿no? Cómo es que se piensa del psicólogo como esta persona que va a atender a los que ya no pueden, a los que son completamente vulnerables, a los que son incapaces, a los que bla, 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 bla. Y dices, tantas cosas alrededor, ¿no? Porque por una parte es como, uno, todos en algún momento de nuestra vida vamos a ser vulnerables ante una u otra situación, ¿no? Todos en algún momento de nuestra vida nos vamos a sentir incapaces para poder lidiar con algo. Va a pasar, ¿no? Y quien no, que me venga a platicar, ¿no? Porque a lo mejor estamos hablando de un narcisista o no sabemos, ¿no? Pero entonces, no, o sea, esta parte de necesidad va a existir. ¿Por qué? Porque volvemos a la raíz. El ser humano es social y Sí. el ser humano aprende. Y muchas veces aprendemos y repetimos patrones que hacen que nuestra mente se cierre un poquito más y podamos perder de vista lo que el otro ser humano es, que es otro Claro. mundo completamente diferente. Y es, y ojalá en algún momento se logre ver así, ¿no? Así como a veces te duele la pancita y vas a ver a un gastro, ¿no? Ellos, Sí. por favor, pues me Al duele. huesero. Sí, 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 ¿no? Bueno, al huesero, para que me quiten el empacho también, ¿no? Sí, sí. Entonces, ojalá en algún momento también pudiera verse así, ¿no? Hay veces en los que es como, oye, pues no me estoy sintiendo bien, Claro. ¿no? Y no quiero sentirme de esta manera porque me está afectando. Y claro que afecta en muchas esferas, ¿no? Eh, es tan impresionante lo que somos el ser humano, ¿no? Y la parte incluso de cómo nos componemos también con esta espiritualidad, con estas emociones, con estos pensamientos, y cómo es que ellos también muchas veces van a poner esos lentes a través de los que vivo y me dirijo, pues va a haber momentos en los que lo voy a necesitar, y eso no Sí. implica que esté mal, ¿no? O simplemente, por ejemplo, ¿no? Volvemos al ejemplo de que me duele mi pancita, ¿no? Me duele mi pancita, es que estás bien mal, es que, ¿ves? Se te está diciendo, es que ya estás como medio mal, ¿no? Estás medio loco, está mal que te duele la pancita. Y no mal porque la situación pues no sea agradable, ¿no? Claro. Sino es malo, de verdad es malo, ¿no? Sí. Entonces es como de, pues no, es algo que simplemente está pasando y tenemos que ver por qué. Claro.
¿no? Y no tiene que ver con nada más allá. Y creo que eso también es como súper importante, ¿no? O lo que pasa, que también, que eso creo que lo que me he dado cuenta es que también es un miedo también muy real, ¿no? Muchas veces la persona que se acerca a terapia vive en un ambiente pues de violencia, en un ambiente hostil, en un ambiente de mucha agresión. Entonces llega con el terapeuta y empezamos poco a poco con el trabajo a identificar ese ambiente y se empiezan a Claro, hacer estos cambios, pues implica una modificación en el sistema. Y totalmente. entonces, la persona obviamente va a ver con un choque muy importante, ¿no? Como de, yo no tengo que, todo lo que va a conllevar ese cambio, que no es fácil. Y luego el sistema, ¿no? La parte social, que le va a empezar a contar como ya deja a ese terapeuta porque el terapeuta te está metiendo cosas e ideas en la Ideas. cabeza y por eso estás cambiando de esa manera y no te está haciendo bien, Sí. ¿no? Entonces tiene que ver con todo eso, yo creo. Yo igual me gustaría complementarte en el sentido de que en una perspectiva como más individual de la persona, en el de que el psicoterapeuta es esta persona mm, que sabe, que intima contigo en el sentido de, pues, de narrativo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y que te llega a conocer, si no es tan bien, te llega a conocer muy, muy bien, porque pues bueno, al final estás en una determinada charla que, bueno, hay determinados tipos de terapia en donde no llegas como a conocer a la persona, Uh -huh. pero bueno, estoy hablando de una psicoterapia mediana, larga, ¿no? En donde pues justamente llegas a conocer a la persona no solamente a través de sus emociones, sino en sus pensamientos y en sus conductas. Conoces justamente a todo el entorno. Y yo como psicólogo deportivo, yo lo comento con el entrenador, o sea, soy como esta persona que debe ser parte del grupo, pero a la vez no, porque si yo soy parte del grupo, o sea, me termino volviendo un deportista más, pero yo tengo que ser como un medio a la vez entre el deportista y el entrenador, pero a su vez tengo que ser el psicólogo deportivo. Uh -huh. Entonces, sí que tenemos que jugar como varios, en mi caso, ¿no? Varios roles que cumplir, pero no perteneciendo a la persona, en este caso, al grupo, ¿no? Conmigo. Uh -huh. Entonces, yo también lo veo como tú lo dices y también lo veo como esta parte de, tengo que intimar, pero no ser parte de... Es bien interesante, ¿no? Sí, Porque muchas veces esto cambia dependiendo del autor o de la corriente con la que te muevas, ¿no? Y dentro de mi maestría, que mi preparación es en psicología integral clínica, no como tal en una corriente, sino con una claro, visión integral de las integral. corrientes, puedes ver como muchas veces esto, ¿no? Entonces, de repente tienes un enfoque que te cuenta y que te dice, casi, casi solo atiende el síntoma. Y ahí quédate, ¿no? Y eso es lo que te tiene que contar. No me gusta eso. y digo, bueno, pues puede ser, ¿no? Ujú, O este que te dice, tienes que en este momento ser el apoyo, ujú, porque afuera no lo está consiguiendo. Entonces tienes que en este momento ser ese apoyo y ese soporte. La intención es que sea momentáneo y sea transitorio. Después de esto, ¡fum!, deje de ser eso y la claro, persona pueda salir hacia, sin esta ya seguimiento constante de un terapeuta, ¿no? Y hay veces en las que simplemente es como un paciente que va de paso, ¿no? Y casi, casi es como de, ay, y esa piedrita de allá ya la viste. Y es como, la piedrita de allá, que con la piedrita de allá él va a decidir qué hacer con su vida, ¿no? Y ujú. si tomarlas y dejarlas, ignorarlas y patearlas y lo que sea, ¿no? Pero yo ya estoy intentando decirle, la piedra, ¿no? La piedra, ¿ya viste la Sí, piedra? ¿no? sí. Ajá, Y es ajá. como de, ok, entonces solamente estás ahí, casi, casi como para decir, pues tú sabes el camino, tú sabes para Claro, dónde vas. Y yo solamente soy como, pues a veces esa linternita, ¿no? Que te dice, mira, ¿no? Pero la experiencia, y eso es algo que
creo que a mí se me ha quedado mucho de esto y es lo que creo que siempre intento respetar todo el tiempo con mis pacientes, ¿no? Que es el experto aquí en tu Eres vida y en ti eres tú, ¿no? Y yo no sé, no, porque muchas veces llegan con esa expresión, ¿qué hago? Tú me vas a dar la solución de mi vida. Y es como, no. Pues tú dime. Aquí exacto, exacto. Aquí el objetivo lo vas a poner tú, ¿no? Aquí tú me vas a venir a decir qué es lo que te está incomodando, Claro. porque la experiencia la tienes tú. Y entonces vamos a ver qué está sucediendo con esa experiencia y con esa perspectiva. Y si tomas una decisión para allá, que puede ser destructiva, o una acción para allá, que puede ser enriquecedora, esa decisión habrá de ser tuya, ¿no? Tú te habrás de mover con esa libertad, pero entonces tenemos que orientarlo hacia tu objetivo de vida. Tu objetivo de vida es autodestruirte, Claro. ¿no? Y pues a lo mejor podemos encontrar personas que ya están sumergidos en una depresión muy fuerte, ¿no? Que Claro. sea así, o en una ansiedad muy fuerte que sea así. Pero pues entonces llega toda una intervención importante para saber qué es lo que está sucediendo con esta persona y obviamente un acompañamiento integral, porque también va a haber personas que están sumergidos en este que es como de, no como tal mi autodestrucción, pero quiero que pare el dolor, Claro. quiero que pare el sufrimiento, ¿no? Entonces, es algo diferente, ¿no? Sí. Acá conmigo es completamente directiva. O sea, yo no atiendo lo que tú atiendes, ¿no? O sea, porque al final yo, o sea, si bien sí llego a tocar como cosas personales, al final, ¿sabes qué? Esto no es tema conmigo, mejor ve con un psicoterapeuta, ¿no? O sea, yo únicamente me enfoco más en las cosas deportivas, por ejemplo, ansiedad precompetitiva, ¿no? Ujú, ujú. Am, no tengo una rutina precompetición que me haga sentirme totalmente motivado para ir y ganarlo, ¿no? Y en ese sentido, sí, en mi caso, por eso decía que no me gusta tanto enfocarme como en el síntoma, porque tal vez no se deba como a algo de que, tengo únicamente ansiedad, que a lo mejor y sí, pero me gusta más como conocer más a la persona sobre por qué llega a sentir esta ansiedad. Entonces, sí que con psicología deportiva es como, ok, tienes que hacer esto, esto y esto. Ahora cuéntame, más allá, ¿por qué te sientes así? ¿No? O ¿por qué se generó eso en este momento dado? ¿Se debe a algo anterior? Y así, pero sí que ya cuestiones muy personales que llegan a afectar en demasía a la persona, o ni en demasía, o sea, que le afectan y que no tiene que ver con mi campo de área, ¿sabes qué? Te recomiendo que mejor vayas con un psicoterapeuta. Claro, ¿no? Y dentro incluso de la parte psicoterapéutica también tiene que haber un conocimiento del propio terapeuta, del terapeuta, ¿no? Un propio Sí, autoconocimiento, porque entonces también va a haber, obviamente, temas que digo, pues no voy a poder atender yo, ¿no? A lo claro, mejor, y pues vamos a irnos un tanto más como a la parte extrema, y extrema en el sentido de que yo no lo veo, ¿no? No sí, porque sea extrema en sí, sino, pero por ejemplo, hablar de un trastorno como la esquizofrenia, digo, bueno, yo no tengo la preparación, ¿qué voy a andar yo haciendo con una persona? No la voy a poder atender. Obviamente se tiene que derivar con un especialista, ¿no? O claro. con una depresión mayor, que ya en algún momento me tocó una depresión mayor y que dije, no, en este momento No soy capaz. no, yo no me siento capaz y creo que solamente voy a estar retrasando en el proceso. Siento que me falta preparación en una depresión mayor. Bueno, Claro, entonces a lo mejor y derivo, ¿no? Ya no es solamente un interés personal, más bien no debe de ser un interés personal, debe claro, de ser como con la intención de poder hacer que la ayuda, que la persona salga, ¿no? Y claro, pues obviamente también, y a veces es necesario y poder ver a la persona, eh, comprender, ¿no? Cómo es en sí, porque va a haber veces en las que es necesario una visión un tanto más directiva, ¿no?
en donde obviamente muchas veces no me puedo guiar solamente a través de un protocolo, ¿no? Protocolo, Claro. protocolo, protocolo de intervención. Es como pues la persona que tengo ahí enfrente, a lo mejor ese protocolo no es el que necesita, ¿no? No es con el que se va a acomodar, no es el que es mejor para la intervención de su problema. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y aquí, hablando ya de un tema más personal tuyo, Nan, ¿qué simboliza para ti la psicoterapia o la terapia psicológica? Creo que, ¿qué simboliza para mí? Creo que simboliza una intención, primero, una intención de cambio, Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Segundo, un proceso de transformación que creo que es maravilloso, ¿no? En donde volvemos a la parte que muchas veces perdemos de vista en nuestro día a día, ¿no? Pero la parte maravillosa del ser humano, que dices, el ser humano es capaz de ser resiliente, el ser humano es capaz de adaptarse, el ser humano es capaz de cambiar. ¿Cómo utilizo todo eso para darle una mejor calidad de vida, un, una cercanía a ese bienestar, ¿no? Entonces, para mí sería esta, no lo sé, pareciera como esta danza, ¿no? Este baile en donde te mueves al unísono o intentas mantenerte en armonía, aunque a veces vas a discernir, muchas veces, porque por eso es importante el cambio con tu paciente, pero que siempre va a ser con la intención de un crecimiento, ¿no? Que va a ser guiado por él, y eso es bien importante. ¿No? Creo que es muy complejo poderlo poner en pocas claro. palabras. Sí, ¿no? Y para reflexionar así de un momento a otro, entiendo que hacer como... Además de que es una pregunta que no siempre nos hacemos. O sea, ¿qué simboliza para mí mi trabajo, no? O sea, es complicado. O sea, y agradezco que lo digas con estas primeras palabras porque, te digo, o sea, no es como que algo que nos estemos poniendo a pensar así. ¿Qué simboliza mi trabajo? ¿No? Sí, claro, creo que sí. Sí, en pocas palabras creo que podrías ver eso. Y creo que eso es lo más importante. Para mí es como, personalmente, muy personalmente, creo que sería como esa capacidad de continuar maravillándote Sí, constantemente con cada persona que llegas a ver, ¿no? Y que llegas y que te llega a tocar y verlos frustrados porque a veces la terapia no es bonita y no sales muy feliz y no sales relajado, sí, pues no, en el mejor de los casos, pues sí, ¿no? Pero pues no, a veces no. sí. Entonces, es eso. Que es muchas veces lo que yo le comento a los deportistas. O sea, tú ya te diste cuenta del nivel que hay para llegar a un olímpico. Dentro de este diferencia de nivel que es justamente el proceso de entrenamiento para llegar a él, no solamente va a estar el disfrute de la actividad, Mm, va a haber regaños de por medio, vas a llorar, te vas a sentir incompetente, pero va a haber otros días donde sea totalmente lo contrario, te sientas competente, te sientas totalmente motivado, lo disfrutes. Y todo eso es parte claro. del camino. Y aquí, regresando justamente a un tema de las emociones, es, y que tú bien lo mencionas, es de que todas estas emociones te hablan. Y como tú decías, o sea, de rascarte y generarte una erupción. Yo lo manejo más en el sentido de qué tanto te quedas estancado en esas emociones y las utilizas para potenciarte, ¿no? Y, y por ejemplo, la ira, ¿no? Yo siento ira porque me regañan. No, o sea, creo que si te están diciendo las cosas, bueno, también los generales tienen sus formas de decirlas, te Ujú. están tratando de decir para que lo comprendas de esta forma, pero igual estás con la emoción a flor de piel y no tienes la atención totalmente desviada. Y es ahí donde justamente está bien interesante cómo entra el psicólogo, en tu caso el psicoterapeuta, para hacerle reflexionar de estas cosas que no nos permiten la reflexión. Sí, claro.
¿no? Y justo tener esta oportunidad de acercarte a esa emoción, ¿no? Sí. Sea cual sea esa emoción, ¿no? Que venga, que no la niegues, porque entre más negamos, más conflicto muchas veces existe, ¿no? Entonces, Claro. dejar que llegue, dejar que venga y casi casi siéntate con ella y pregúntale qué es lo que tiene que decirte. Sí. Pregúntale por qué está aquí, cuál es la razón de la que está aquí. Pero eso es lo que pasa, ¿no? Muchas veces, y volvemos a esta parte de de la modernidad, ¿no? De la inmediatez, el momento en el que ya no te quiero sentir, tengo cosas que hacer, bla, 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 bla. Es como, date el tiempo, ¿no? Date el tiempo de escuchar qué es lo que tiene que decir y dejar de estar volcado hacia el exterior y voltea a ver hacia Ponte a adentro, pensar las cosas. ¿no? Cuál es, ya llegó ese enojo, ya llegó esa ira. Siéntate y escucha qué es lo que te tiene que decir. Después de eso, no te quedes con ella ya aferrado, ¿no? Sí. Agradece que llegó, agradece que estuvo aquí y permítele que siga avanzando, Claro. ¿no? Totalmente de acuerdo. Y me gustaría pasar ahora a un tema donde tanto tú como yo nos enfrentamos, no sé si esté bien dicho enfrentarnos, pero sí que tenemos una contraparte, un némesis, el coaching. Ya sabía. Hay coaches deportivos y hay coaches de vida. Así es. ¿Tú qué piensas? Ah, Dios mío. Yo creo. Es que ahorita me acordé de un Oh, profesor, ¿no? sí, Que decía muchas veces algunos psicólogos en su currículum, ¿no? O en su página ponen como de psicólogo y coach. sí. Y Si eres entonces, psicólogo, llámate psicólogo, no te ofendas, no te humilles. Llámate psicólogo. bueno, no sé si está humillación, pero recuerdo que mi profesor decía, ¿para qué pones coach? Psicólogo Sí. mata coach, ¿para qué pones coach? ¿No? Entonces, creo que no, creo que muchas veces hay una buena intención de estas personas, ¿no? De coaches de vida que intentan hacer un cambio, que muchas veces son impulsadas por esta parte de intento de solidaridad, ¿no? De intento de ayuda hacia el otro. Creo que puede haber algunos que son buenos en ello, podría ser, ¿no? Y ahí tengo una opinión. Con la intención de no caer en esta generalización al respecto, pero creo que sí hay que ser responsables. Claro. ¿Por qué? Porque muchas veces, y no por intentar alzarnos y ponernos en un pedestal, porque esa tampoco es la idea y no es la intención y no me interesa que eso pase, ¿no? Pero sí con esta parte de existe una responsabilidad y por eso existe una formación en psicología, porque te da una visión más atrás de lo que sucede. Ahora, de nuevo, no podemos caer en generalidades, porque ¿qué es lo que pasa? Muchas personas con un título de psicólogo, ¿no? Así, Que dices, Dios mío, barbaridad. ¿no? O psicoterapeutas que van a, o personas que se van a convertir ya en psicoterapeutas y dices, por Dios, que no salga, o sea, que no les lleguen pacientes, por favor, porque entonces, Creo que sí me es, proyecté. pues, ¿no? Entonces, sí es una parte como mucho de responsabilidad más allá de lo que estés haciendo, Claro. ¿no? Porque claro que me ha tocado escuchar de casos o ver de casos en donde algo que salió de un coach de vida, Sí, algo que salió de un psicoterapeuta, que quién sabe si también. era psicoterapeuta, ¿no? Dijo en algún momento a algún paciente, alguna persona, y Dios que le pegó, ¿no? Hay algunas Sí, personas que es como de, no manches, me dijo esto, ¿qué le pasa? Qué ridículo. Y es como, bueno, lo captó que lo que estaba haciendo no tenía sentido, ¿no? Pero a veces
muchas veces incluso me atrevería a decir, sin esta visión sistémica de lo que está sucediendo, ¿no? Y a través de quedarse solo sumergido en el discurso de la persona, sin ver mucho más allá, ¿no? Entonces, creo que debería de existir una responsabilidad Sí. real y ética, ¿no? No moral, no moral, pero ética. Y dijiste algo muy interesante, hay coaches que son buenos y yo sí que lo he notado. Hace poco conocí a un coach, pero que tenía título de derecho, no sé cómo, sí, título de derecho, no sé cómo se llama la carrera, y otro, ¿mande? No, 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 que sí, ok. Y otro coach que tenía una formación en sociología. O sea, ya de ahí también te está hablando de dónde viene su formación, ¿no? Claro. Uno es más como de humanidades y otro es como más de la rama de política. Entonces, sí que es muy interesante cómo la formación, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice esta palabra? Determina, aunque no me gustaría decir que la determina, pero sí que te va guiando por un determinado camino de cómo abordas las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, el coach de sociología sí que lee bastante de psicología. Que tenga el permiso legal, porque es tanto legal como ético, para abordar a las personas en un proceso, ¿cómo poder llamar psicoterapéutico, sino más personal, transformacional? Me gustaría decirlo, porque tomando de la premisa que mencionabas que era de lo que simbolizaba para ti la psicoterapia, ¿no? Sí que es completamente diferente, digo, o sea, cómo abordan estas dos personas las cosas. Y, y vaya, o sea, por un lado veo barbaridades y por el otro lado veo que sabe por dónde van las cosas, ¿no? Pero aquí una vez un psicólogo ya formado, un doctor en psicología me dijo, ¿cómo sabes tú que la persona que estás atendiendo no tiene un trastorno mental? Si no tienes la formación para más o menos diagnosticarlo. Claro. Porque, bueno, puedes tener una charla y no por una charla lo diagnosticas, pero sí que te vas dando una idea, ¿no? Por dónde van las cosas. Claro, claro, y por eso es súper relevante esta formación, ¿no? Sí, Como lo mencionas, porque a veces nos encontramos y cosas así bien intensas, ¿no? sí. De psicoterapeutas que revisas y ay, es ingeniero. Y dices, híjole, ¿no Uy, inventes? conozco No, uno muy que... famoso en TikTok. Ah, bueno. Me imagino. Entonces, porque son desgraciadamente muy comunes. Y sí es Sí, muy importante esto, porque sí hay una responsabilidad, ¿no? Ah, sí, no podemos perder de vista que obviamente la persona que llega, pues llega con esta, muchas veces, ¿no? Con esta intención de mejora, con esta también intención de que, o probablemente le está pasando nada padre, ¿no? Nada claro. bien. Y en una situación a veces de crisis, y no puedo yo llegar con mi, incluso mi necesidad de llegar, voy a poner una propia hipótesis, no lo sé, ¿no? Con mi propia intención de ego a atender a esa persona si realmente no estoy preparado para hacerlo, ¿no? Sí, Yo no podría decir que porque tomé un diplomado en, a lo mejor estoy muy centrada, no sé por qué hoy estoy mencionando tanto a los gastros, pero un diplomado en posiblemente. movilidad intestinal, no lo sé, Sí, sí. ah, ya soy gastro, entonces ya voy a poder decirle qué es lo que va a decir. Pues no, ¿no? A lo mejor dice que lo que tienes es un cólico, Sí, pero ya, o sea, un cólico puede significar muchas más cosas, ¿no? Entonces, eh, creo que ante todo sí debería de existir una importante responsabilidad al respecto, ¿no? sí. Y yo lo que digo y he pensado es de que el psicólogo no va a terminar con esta ola de coach. Uh -huh. Solamente a través de una política más cercana a las personas son
las que van a determinar que, ¿sabes qué? Esto que tú estás haciendo es completamente ilegal porque, ¿sabes? Tú no tienes la formación. Y es algo que está pasando en Argentina. Ya han empezado como con estos cultos sectosos, que aparte, eso es algo que me impacta de los cursos de coaching, me he dado cuenta que hay unos que te hacen caminar sobre brasas para que llegues a ser tú mismo. Y yo, ¿cómo llego a ser yo mismo si ya soy yo mismo? Es como de, ¿what? Y, y bueno, te encuentras cada cosa que, madre mía, chaval, madre mía. Sí, creo que sí es, digo, yo sobre esto no conozco mucho, ¿no? Sí, Y sobre todo esta parte que acabas de mencionar, no sé cómo se esté moviendo, pero sí, sí creo que hay como ejercicios importantes que a veces se realizan, pero incluso en esos ejercicios hay que saber cómo aplicarlos, ¿no? exacto. Porque a veces se pierde mucho el objetivo. Y también va a suceder en terapia que te van a buscar que estés yendo hacia una exposición, ¿no? Ujú. De la situación que es incómoda. Entonces, sí. Totalmente. Pues a seguir luchando por la psicología. Y pues bueno, creo que hemos llegado al final, Nan. Únicamente me gustaría preguntarte la última pregunta. Aquellas personas que quieran estudiar psicología, ¿qué les podría recomendar? Ok, aquellas personas que quieren estudiar psicología, ¿qué les puedo recomendar? Sí, Que sean muy pacientes, sí. que nunca pierdan de vista que el ser humano tiene cosas maravillosas, que muchas veces nos perdemos en toda esta parte negativa que tiene, porque vaya que tenemos muchas cosas negativas, vaya que sí, Sí, pero también existe un potencial importante dentro de cada uno de ellos. Entonces, sé paciente, sé tolerante, permite que esa curiosidad nunca deje de fluir y principalmente también preocúpate por ti, ¿no? también. Es súper importante, nunca te pierdas de vista a ti. Creo que sería lo primero. Ok. Muchísimas gracias, Nan. Ah, sé que tienes redes sociales ahí profesionales, Sí, como por TikTok ahí. e Insta, ¿no? No sé si te das Sí, cuenta. en Insta como sí, Nancy Hernández. Ujú. En YouTube, ay no, todavía no estoy. En TikTok como igual psicóloga Nancy Hernández. Y en Facebook todavía no tengo mi página, pero próximamente se va a abrir y también va a tener la misma denominación. O si no, también estoy en Brainers. Brainers como brain de cerebro y ears. De todas formas, lo voy a Eh, poner en la Va, descripción súper. tanto del podcast como de YouTube. Y ahí sí. Bueno. Ok, de todas formas, ¿no? Pero Para sí, que ahí es están más mis fácil, redes ¿no? sociales. Cualquier cosa, pues ahí estamos. Pues bueno, muchísimas gracias, Nan. Muchas gracias. Nos vemos pronto.